Buenos días, quería contaros una historia. Uno de los recuerdos más vividos que tengo de mi infancia es la de un momento más o menos cuando tenía 10 años. Iba caminando con una amiga del colegio. Yo iba a un colegio católico, un colegio excelente de jesuitas. Y ella iba caminando conmigo y me pregunta, oye, ¿tu mamá va al mismo tipo de iglesia que nosotros? Y claro, en ese momento de mi vida yo sentía una profunda vergüenza por la fe de mi mamá y de mi familia materna. Así que yo le dije eh, totalmente avergonzado, sí, ella va a la misma iglesia que nosotras. Entonces fue cuando sentí esa profunda tensión en mi corazón por el miedo a lo que podría pensar ella o lo que podrían pensar mis compañeros de clase. Por eso no me fue nada difícil entender el versículo que quiero que encabece este tiempo de predicación. En Juan 12:42 dice Juan: sin embargo, muchos, aún de los gobernantes, creyeron en él, pero por temor de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga. El ser humano siente miedo a ser rechazado por los demás. Le importa demasiado el qué dirán. Le importaba hace 2000 años y le sigue importando hoy en día. Por eso me gustaría que analizáramos el texto y viéramos que Juan nos aclara que muchos de los que escuchaban a Jesús sí que creyeron en él, pero no se atrevían a decirlo, a confesarlo con su boca, por miedo a ser expulsados de la sinagoga. Así que podríamos juzgar los acontecimientos según dónde ponemos el énfasis, dónde ponemos nuestra mirada en este versículo. Vamos a escoger la opción A. La opción A es, por ejemplo, que pusiéramos el foco en el hecho de que ellos creyeron y conformarnos con eso. Es decir, observar que ellos fueron convencidos realmente por las palabras de Jesús y por las señales que Jesús hizo. Y realmente creyeron que Él era quien decía ser. Ellos creyeron que Jesús era el Mesías. Y podríamos pensar, bueno, ya está bien, ya creyeron. Y realmente lo importante es lo que ellos piensen en su corazón y lo que piensen en su interior, aunque nadie más lo sepa. Vamos a ver la opción B si ponemos el foco en otra parte. Vamos a ponerlo en el miedo que sentían. El énfasis es el miedo y pensamos que ese miedo está justificado, porque estaban expuestos a ser expulsados de la sinagoga, lo cual era su sistema cultural y religioso, con lo cual dentro de la sinagoga podían ser muy útiles y realmente no era necesario que ellos se jugaran en esta posición. Así que normal que no quisieran hablar, solo se estaban sometiendo a sus autoridades. Aunque muchos de ellos eran autoridades, tendrían autoridades y eso está bien. La opción C. Vamos a poner el foco otra vez en el miedo, pero ahora en lo que hicieron, ¿no? Que fue callarse. Podríamos pensar frente a ese miedo que eran unos cobardes. Es que eran unos cobardes. Eran gobernantes. Está bien que siendo gobernantes tenían más que perder, pero eran gobernantes. Eran unos cobardes. Juzguémoslos, cobardes. La cuestión es que Juan va más allá de realmente si ellos hablaron o no hablaron, de si creían o no creían, incluso de si estaban dispuestos a ir en contra del sistema. Juan va más allá de eso justamente en el siguiente versículo. Este expone el origen del problema, la raíz de su actitud. En el siguiente versículo, entonces 12:43 dice, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Ese era el problema. Independientemente de que hablaran o no hablaran, el problema era que ellos amaban más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento que les diese Dios. Así que cuando amas algo, eso condiciona tu forma de actuar, tanto lo que haces como lo que dejas de hacer. Y por eso me gustaría que viéramos en detalle dos ejemplos que aparecen también en el Evangelio de Juan y que nos van a aclarar más las cosas.
El primero es el ejemplo los dos son gobernantes de estos de los que menciona Juan, que creyeron pero no confesaban. El primero es Nicodemo. Nicodemo es un prominente fariseo que de hecho se encontró aposta con Jesús por la noche para que nadie lo viera. Eso dice en el capítulo 3 de Juan. Y el segundo es José de Arimatea, que era un rico perteneciente al concilio del Sanedrín, o sea, al gobierno de los judíos. O sea, era tremendo. Y este hombre dice la palabra en el capítulo 19 que era discípulo secreto de Jesús por miedo directamente a lo que pensarán los judíos. Lo dice así, literal. Era discípulo secreto de Jesús por miedo a lo que pensaran los judíos. Así que vemos a estos dos hombres encargándose de la sepultura de Jesús. Exactamente fue José de Arimatea, dice la palabra que armándose de valor fue donde Pilatos y le pidió a Pilatos que le dejara el cuerpo de Jesús para encargarse de sepultarlo. Este hombre cogió él mismo, bajó de la cruz a Jesucristo. Imaginaros ese momento. Imaginaros ese momento conmovedor si ese hombre era discípulo de Cristo en secreto. Coger el cuerpo de Jesús, qué momento, ¿no? Tan impactante. Y lo cogió. Y había preparado una tela de lino fino para envolver el cuerpo de Jesús. Y qué casualidad que es Nicodemo el que prepara 30 kilos de especies aromáticas para cubrir el cuerpo de Jesús a la hora de sepultarlo. Esos 30 kilos equivalen más o menos a lo que se solía utilizar para la sepultura de un rey. Y realmente está claro que estos dos hombres, haciendo lo que hicieron, amaban a Jesús. ¿Lo amaban o no lo amaban? ¿Qué pensáis? Lo amaban. En mi opinión, lo amaban. Es bonito lo que hicieron. El problema es que la palabra dice que ellos amaban más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios. Personalmente a mí no me parece ninguna casualidad que justamente estos dos hombres que dice Juan que estaban siguiéndole en secreto sin confesarle, fuesen los que se encargaran de su sepultura. Es como si al morir Jesús se sintieran libres para buscarle abiertamente. Al fin y al cabo, ¿quién los iba a castigar por encargarse de un muerto que ya no iba a causar ningún problema? ¿No? Tiene sentido. Y es que cuando se produce esa tensión profunda en el corazón, consecuencia de escoger entre Cristo y los hombres, cuando se produce esa tensión, lo único que puede liberar esa incomodidad es que algunos de los dos extremos que tiran de la cuerda mueran. O muere Jesús o muero yo. O Jesús ya no forma parte de mí ni tiene peso en mí, o muero a mí mismo. Y no sé si habéis caído, pero me podréis preguntar en este momento, pero Valeria, me estabas hablando de los otros, me estabas hablando de la gloria de los otros, me estabas hablando del reconocimiento que los otros nos dieran y que nosotros necesitamos de los otros. ¿Cómo es que me metes ahora a mí en la ecuación y pasa a ser la tensión entre Jesús y yo? ¿Por qué hago esto? Pues por la razón de que normalmente, en realidad, cuando creemos que la tensión está entre Cristo y los hombres, la tensión está entre Dios y nosotros mismos. Eso es lo que ocurre normalmente. Busco el reconocimiento de los hombres más que el de Dios, porque soy yo misma la que está en el centro. Parece un truco ahí psicológico. Pero me importa más no desagradar a los demás por quien soy yo, me importa más lo que piensen de mí, me importa más la posición donde yo estoy, me importa más la imagen que yo doy y la reputación que me he ganado que la gloria de Dios. Así que cuando busco el reconocimiento de los hombres, en vez de que me reconozca Dios a mí,
que me importe lo que él diga de mí. La traducción, o lo que hay detrás de todo eso, es que busco más mi propio reconocimiento que el hecho de que se le reconozca a Dios. Y lo voy a repetir, porque no es un trabalenguas, aunque parece, y no estoy diciendo lo mismo. Así que concentraos, porque es importante. Cuando yo estoy buscando antes el reconocimiento de otros más que el de Dios, en realidad lo que está pasando es que busco más y me importa más que se me reconozca a mí que el que se le reconozca a Él. ¿Vale? Entonces ahora es cuando me podéis decir, alguno me podéis decir, vale Valeria, pero es que a mí en realidad no me importa lo que piensen los demás de mí y no me importa lo que digan de mí. Así que estoy fuera del saco. El problema es que a veces sí, a veces pensamos, no, es que a mí no me creemos, a mí no me importa lo que digan los demás de mí o lo que piensen de mí, pero en realidad sí, en el fondo sí, algunas personas o en algunas áreas. Pero en cualquier caso, aunque siguieras insistiendo que es que no, Valeria, no me vas a comprar con esas porque yo realmente estoy tan seguro de mí que a mí no me importa lo que piensen los demás de mí. Aún así, estás posiblemente, seguramente, en el lugar en el que tú te importas más que Dios. Y eso te mete exactamente en el mismo saco. Y además, es más oscura esa posición que la anterior, en la que creemos necesitar la confirmación de los demás. Y lo voy a expresar en las palabras de C.S. Lewis, que dice, de esta posición que se cree que no necesita lo que piensen los demás de él. El orgullo auténticamente negro y diabólico viene cuando desprecias tanto a los demás que no te importa lo que piensen de ti. Naturalmente está muy bien y a menudo es un deber el no importarnos lo que los demás piensen de nosotros, si lo hacemos por las razones adecuadas. Por ejemplo, porque nos importe muchísimo más lo que piense Dios. Pero la razón por la que al hombre orgulloso no le importa lo que piensen los demás es diferente. ¿Ok? Es decir, hay más orgullo, es un orgullo todavía más chungo, si me permitís la palabra, el de una persona que piensa que no le importan lo que piensen los demás. Qué triste, ¿no? Qué triste no ser libre para seguir a Jesús cuando Él estaba vivo. Qué triste no ser libre para tirarse ahí en el monte a plena luz del sol y escuchar las palabras que Jesús le decía a la multitud. Qué triste con todo lo que tenían no haber podido invitar a Jesús a su casa a comer. Qué triste que tuvieran que hacerlo cuando ya Jesús no podía interactuar con ellos. Y nosotros mismos podemos pasar toda la vida buscando nuestro propio reconocimiento. En nuestro propio reconocimiento, evitando quedar mal con los demás. No es necesario que te imagines una situación extrema. O sea, no estamos hablando de, por ejemplo, una persona que tiene en juego su puesto de trabajo por ser creyente, o alguien que está en problemas con su familia por ser creyente. No es necesario que te vayas a esa situación extrema, aunque se dan esos casos hoy en día aquí en España, se dan. No tienes que irte a una zona de persecución de creyentes. Recordemos que se trata de una cuestión del corazón. Se trata de a quién le das la gloria en cosas tan sencillas como cuando te vas a la cama y te encuentras satisfecho por tus éxitos. Quizás por tener la familia que tienes, quizás por tener los amigos que tienes, quizás porque hay gente que te quiere, quizás es porque realmente eres bueno en aquello por lo que te pagan, o quizás es porque eres buena gente, o porque vives donde quieres, o porque sirves en la iglesia, o porque tienes talentos, o porque has sabido resolver una situación difícil. A lo mejor lo que te satisface es que no caes en los errores o en las tentaciones en las que caen los demás. En esos momentos, ¿a quién le das la gloria? ¿Te das la gloria a ti
¿Das la gloria a tus buenas costumbres, a la educación que has recibido, a lo inteligente y sabio que tú eres? Si crees que lo que tienes se lo debes a tu esfuerzo, déjame decirte que está comprobado que lo que tienes y lo que eres se debe a 3 factores. El entorno, la genética y tus decisiones personales. Y los 2 primeros factores no tienen nada que ver contigo en realidad. No los has podido controlar. Y el tercer factor, el de las decisiones personales, realmente muchas veces está influenciado por los 2 primeros. Así que a lo mejor en realidad no eres tú tan responsable de los éxitos que has tenido o que tienes en la vida. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Dice 1 Corintios 4:7, dice Pablo, lo dice claro y lo dice al hombre, lo dice al corazón del hombre. Jesús no ha venido a librarnos de los demás, Jesús ha venido a librarnos principalmente de nosotros mismos. ¿Qué falta de libertad tan inmensa sentirían esos 2 hombres en su corazón? Fijaros que Jesús los conocía. Jesús sabía cómo estaba el corazón de todas estas personas que aún creyendo en Él no podían confesarle. Y es por eso que un poquito antes, en el mismo capítulo 12, Jesús habla de que tenemos que morir como el grano que cae en la tierra. Porque Jesús quería liberarlos. Jesús sabía que esa gente era esclava de ellos mismos y Jesús quería liberarlos. Es por eso que les insta un poco antes a morir como un grano cuando cae en la tierra. Y con esas mismas palabras nos está invitando a nosotros a dejar de ser el centro, a dejar de que todo sea por y para nosotros y empiece a ser por y para Él y que Él sea el centro. Y no lo hace porque sea egoísta. Podríamos pensar, no, es que ese Dios es un egoísta, lo quiere todo para Él. Al contrario, quiere liberarnos de nuestro propio ego, porque sabe que nuestro ego es un lastre tremendo. Nuestro ego es insaciable. Nuestro ego es destructivo. Nuestro ego es inestable. Nuestro ego es letal. Nos lleva a la muerte y de eso es de lo que Él nos quiere liberar. Jesús vivió toda la vida en esta tierra dando ejemplo de verdadera libertad. Él sí que fue libre, sin tener que preocuparse ni un solo momento en absoluto por su propia gloria. Y nos lo deja claro en el capítulo 8. Dice, pero yo no busco mi gloria. Hay uno que la busca y juzga. ¡Qué libertad! ¡Qué descarga! ¿No suena así como, qué guay ser como Jesús? Si yo me glorifico a mí mismo, dice Jesús, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Jesús vino a librarnos del orgullo, de la vanagloria y de la jactancia. Y es su gracia el único antídoto. Mira, el orgullo lo que te dice es que te lo mereces. Que te mereces vivir bien, que te mereces tener salud, te mereces que te amen. El orgullo te dice que lo que importa realmente es lo que pienses tú de ti mismo. El orgullo te dice que cada uno tiene lo que se ha labrado en esta tierra. Cada uno tiene aquello que ha sembrado, eso ha cosechado. Eso te dice el orgullo, con esa actitud. Que eres mejor que algunos otros. El orgullo te dice que las ofensas que te han hecho en realidad no merecen ser perdonadas. Porque tú no mereces ser ofendido. Sin embargo, la gracia lo que hace es dejar fuera de juego al orgullo. La gracia no discute con el orgullo. Contra la gracia no hay argumentos, porque la gracia descalifica al orgullo, le quita total valor al orgullo. La gracia es amor incondicional. Eso significa que es amor inmerecido, que descarga y que realmente libera. Dios te dice a ti, Dios me dice a mí, nos dice, glorifícame a mí, ponme a mí en el centro, encárgate de reconocerme a mí, deja de buscar reconocimiento a tu manera,
porque tu gloria nada es. A ver, si Jesús dijo de sí mismo que su gloria nada era, ¿acaso puede ser nuestra gloria algo? Dios te sigue diciendo, yo te he dado todo el reconocimiento que tú necesitas. Yo te he dado todo el reconocimiento que tú necesitas. En mí. Te dice, en mí, escondido en mí está todo el reconocimiento que tú necesitas. En mí, uno conmigo, uno conmigo y con el Padre. ¿Cuál es tu valor? Te dice. Tu valor es mi vida. ¿Y cuál es tu importancia? Tu importancia es mi sangre. ¿Qué es lo que tú tienes? Todo lo mío es tuyo. ¿Qué es lo que tú eres? Tú eres en quien yo me deleito. Eso es lo que te dice Dios. Glorificar es una cuestión de relación, de exaltarse el uno al otro. Y esto a veces lo obviamos por lenguaje religioso, lo obviamos por tradición, lo obviamos porque no tenemos a veces mucha idea bíblica y usamos palabras e ideas. Pero glorificar es una cuestión de relación. Es de exaltarse el uno al otro, de amarse el uno al otro, de servirse el uno al otro, de ceder el uno por el otro, de tener comunión el uno con el otro. Y el Evangelio de Juan está lleno, pero lleno de manifestaciones de esa relación hermosa entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en donde cada uno de ellos ceden el centro al otro. Lo ceden el centro al otro y se encargan de exaltar al otro, como si fuese un baile. Y me encantan las palabras que utiliza Timothy Keller para hablar de ese baile. Dice, ¿por qué un Dios tripersona crearía el mundo? Si Dios fuese unipersonal, podrías decir, bueno, creó el mundo para que hubiese seres que le adorasen y amasen, y eso le proporcionase gozo. Lógico, ¿no? Pero el Dios tripersonal ya tenía todo eso. Ya tenía en sí mismo un amor mucho más puro y más poderoso del que los seres humanos podríamos darle. Así que, ¿por qué nos creó entonces? Solo hay una respuesta. No nos creó para que le proporcionásemos gozo, sino para darnos gozo. Nos creó para invitarnos a bailar, para decirnos, si me glorificas, si centras tu vida en mí, si me ves hermoso por quien soy yo, entonces danzarás con nosotros, que es para lo que has sido creado. No solo has sido creado para creer en mí o para ser espiritual o para sentir cierta inspiración cuando las cosas van mal. Has sido creado para que todo en tu vida gire en torno a mí, para verlo todo a la luz de nuestra relación, para que me sirvas incondicionalmente. Es ahí donde encontrarás gozo. En esto consiste la danza. Jesús te está invitando a bailar como uno solo con Él. De hecho, Jesús oró por ti. En Juan aparece la oración en la que Jesús ora por ti para que fueras uno con Él y con el Padre. Así que te pregunto, ¿tú estás bailando con Él? ¿O solamente crees en Él, pero estás bailando con otro? ¿O estás bailando contigo mismo, centrado en ti mismo, para demostrarte a ti y al mundo lo hábil que tú eres, lo diestro que tú eres y cómo tú sabes bailar? Quizás sabes ciertamente que Él está ahí, pero prefieres ser tú el centro y seguir haciendo las cosas a tu manera, buscando sacarte las castañas del fuego como tú siempre lo has hecho, sintiéndote satisfecho por cualquier éxito que tienes en la vida, llámese hijos, llámese ministerios, llámese dinero, lo que sea, cualquier éxito personal. Todo esto es síntoma de gloria de hombre. Yo quiero invitarte a que no esperes a que Jesús esté muerto para tratarle como un rey en su sepultura. No te esperes a que Jesús se muera, porque Jesús no se va a morir.
Jesús no va a volver a estar muerto. Así que hay solamente dos opciones claras. O le glorificas a Él, quien ya te ha glorificado a ti mismo, o te glorificas a ti mismo y buscas que otros te glorifiquen. Dos opciones, no hay más. No hay más opciones. O le glorificas a Él, quien ya te ha glorificado, o te glorificas a ti y buscas que los demás te glorifiquen. ¿Sabéis que justo después de explicar lo del grano de mostaza, lo del grano que cae en la tierra y muere, justo después de eso, en el siguiente versículo, es decir, antes de que Juan contase de aquellos que creyeron y no confesaban, Jesús dice unas palabras súper duras que cuando estaba escribiendo me dolían en el corazón porque decía, es que ¿qué se va a pensar la gente cuando diga esto? Hasta me dolía. Volví a la niña de 10 años. Pero Jesús dijo, el que ama su vida la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo la conservará para vida eterna. Y qué filosofía tan contraria a cualquier filosofía de este mundo. A cualquiera. Si tú sales allá afuera y dices esto, te linchan. Es contra tendencia. Es contra cualquier sistema religioso que tú puedas decir, tengo que aborrecer mi vida. Porque el reino de Dios es el reino al revés. Es el reino al revés. Y es tan radical como esas palabras. Y recordad, no lo hace por egoísmo, no lo hace por mortificarnos, no lo hace por fastidiarnos, lo hace porque nos conoce. Sabe cómo somos, sabe nuestras debilidades, sabe a lo que estamos esclavos. Conoce el corazón humano y por eso te dice, aborrece tu vida, porque si aborreces tu vida, la tendrás para vida eterna. Pero si buscas vivir, estás muerto, la perderás. Yo me estaba imaginando con un amigo el tema de, no sé si lo habéis jugado alguna vez, pero yo muchas veces cuando vamos en el coche con gente, jugamos a, ¿qué harías si tuvieras la máquina del tiempo? ¿A dónde viajarías? ¿A quién resucitarías para tener una conversación con él? ¿Qué le preguntarías? No sé si habéis alguna vez jugado a esto o os lo habéis planteado. Pero yo me imagino a esos dos hombres ahí con el cuerpo de Jesús muerto, que solamente había fallecido hace pocas horas, no sé si ni siquiera llegaba a horas. Pero esos hombres seguro que si supieran que había una máquina del tiempo, tenían creatividad en ese momento para imaginárselo, seguro que pensaban, ¿cuánto daría por volver el tiempo atrás? Por teletransportarme a ese momento en el que Jesús estaba vivo y yo podía haber hablado con Él. Y yo podía haber estado deleitándome con Él. Y Él conmigo. Y sabéis que nosotros no necesitamos la máquina del tiempo. Eso es lo genial. Ellos a lo mejor pensaban que la necesitaban después de pocas horas de muerto. Pero nosotros después de más de 2000 años, o de 2000 años, cercano a 2000 años, nosotros no necesitamos la máquina del tiempo. Porque el tiempo es ahora. El tiempo es ya. El tiempo para relacionarnos con Dios, con Jesús, para escucharle mientras Él nos habla o para hablarle mientras Él nos escucha, es ya. Hoy es tiempo de arrepentimiento. Y es tiempo de arrepentimiento por cuanto no hemos bailado a su alrededor. Despertemos. Estás aquí años. No recuerdas ni desde cuándo creíste, ni desde cuándo aceptaste al Señor. Me da igual. Tenemos que arrepentirnos. Tenemos que arrepentirnos. Tenemos que arrepentirnos. Porque en nuestro corazón hay vanagloria, porque hay orgullo, porque hay jactancia en nuestro corazón, porque en nuestro corazón hay otro muchas veces que no es Jesús en el centro. Y ¿sabes lo bueno de esta parte? Que aunque os digo, hay que arrepentirse, y podría darle ahí ya duro a la mesa, al púlpito. Lo bueno es que la palabra dice que tenemos un Dios que es compasivo, que sabe quiénes somos, que sabe nuestra naturaleza, que conoce que somos polvo. Y el ser humano ha estado luchando con su ego desde toda la vida, toda la historia de la humanidad. A él no le asusta
que nosotros le demos más importancia a nuestra propia vida que a su vida. A él no le asusta. De hecho, él fue tentado en el desierto para que le diera antes gloria y recibir antes gloria de los hombres que de Dios. Él fue tentado, él lo sabe, él sabe lo que se siente y no eres el único. Pero él no cayó en esa tentación y no cayó en esa tentación para que nosotros podamos ser perdonados cuando nos arrepintamos por esto. Y no solamente para que podamos ser perdonados, sino que él murió sin haber caído en esa tentación, dándole gloria al Padre en esa cruz y resucitó para que nosotros pudiéramos tener el Espíritu Santo con nosotros que nos ayude, que nos enseñe cómo bailar alrededor de él. No tienes que inventarte tú los pasos, no tienes que ponerte a hacer malabares, no tienes que ahora esforzarte. No puedes cambiar ahora y tergiversar las cosas pensando, ahora cómo me pongo a bailar alrededor de Dios. Es el Espíritu Santo el que nos enseña a bailar siendo Él el centro. Es tiempo de arrepentimiento, ahora. Y es tiempo de agradecimiento. Es tiempo de agradecimiento. El agradecimiento nos saca de golpe del centro. El agradecimiento nos quita del centro. El agradecimiento pone a Jesús en el centro porque le reconoces a Él como el que quieres y que confías que va siempre a querer lo mejor para ti. El que mejor sabe bailar, el que mejor te sabe guiar, el que mejor sabe qué paso dar, el que conoce el ritmo, el que conoce el tiempo, el que conoce todo lo que tiene que bailar contigo. Por eso el agradecimiento pone a Cristo en el centro. Y a lo mejor estás pensando, bueno, pero es que, a ver, tú estás hablando aquí de gente que se cree lo más y que satisface por la noche. Yo no me satisfago, pero para nada. Porque a mí la vida me va fatal y yo soy la persona más insegura del mundo y yo soy pobre. ¿Sabes que si tú estás pensando que no puedes agradecer, es precisamente porque Jesús no está en el centro? Porque si Jesús estuviera en el centro, entonces entenderías que todo lo que Él tiene es tuyo y sabes que eres uno con Él. Entonces, si no tienes ganas de agradecer, si no te sale agradecer, si no ves por qué agradecer, porque incluso con las cosas y por las cosas malas de este mundo, aquello que es queja para muchos allá afuera, puede ser razón de agradecimiento para los hijos de Dios. En las dificultades, gracias. Gracias por los problemas, gracias. Y entonces cuando agradeces, lo pones a Él en el centro. Y cuando lo pones a Él en el centro, entonces ves por qué agradecer. Es como un círculo vicioso. Es tiempo de arrepentimiento, es tiempo de agradecimiento, es tiempo de darle la gloria a Él. ¿Con quién estás bailando que no es Él? Fijaros que Él no quiere que tú te afilies a una religión. Él no quiere que tú sigas un montón de normas a rajatabla. Él no quiere simplemente que creas en Él. Hasta los demonios creen. Él no quiere ni siquiera que le ames. Él quiere que le ames por encima de cualquiera. Por encima de todo. Por encima de todo. Que Él sea el centro. Eso es lo que Él quiere. Porque te ama a ti. Por eso no te invito a que le digas a Él que sea el centro por miedo a perder la vida. Que no sea el miedo el que te mueva. Que sea el amor de Él. Que te dice esto porque te conviene. Que sea eso, que sea obediencia y confianza en que Él te ama. Y si te está diciendo que vas a vivir de verdad, verdaderamente libre, si lo pones a Él en el centro, eso es verdad. Así que no quiero que hayamos comido, no quiero que el Señor nos haya hablado y que no provoque una reacción. Y eso es decisión nuestra. El Señor ya ha hablado, el Espíritu Santo ya te ha dicho una palabra, te ha traído un sentimiento, te ha traído una frase, te ha traído una convicción,
te ha traído una tristeza, te ha traído una incomodidad, te ha traído dirección o te ha traído luz, lo que sea que te haya hablado hoy el Señor, reacciona. Eso es tu parte, reacciona. Y reacciona ya, porque si tú sales por esa puerta y no has reaccionado, a lo mejor no vas a reaccionar nunca. Y es tiempo hoy, es tiempo hoy. Así que vamos a tener un ratito de reflexión en el que vamos a poder reflexionar por todas estas cosas, meditar y tener ese tiempo de arrepentimiento, de agradecimiento, de invitación al Espíritu de que Él nos guíe, que Él nos enseñe a bailar y reaccionar frente a cualquier cosa que personalmente Él te haya dicho, independientemente de lo que haya salido por mi boca.